Mensaje para ingenieros, arquitectos y profesionales de la construcción. Para justificar nuestro trabajo a nuestros clientes, hacemos memorias de cálculo. Estas memorias se repiten periódicamente. ¿Pensaste en tener todas tus memorias digitales, automáticas y reutilizables? Nosotros hicimos decenas de memorias para ingeniería. Hacemos 3 por semana y podemos hacer las tuyas en un software para memorias de cálculo. Eficiencia, eficacia, estética y técnica uniforme de tus entregas. Ganarás más clientes, trabajarás más tranquilo y con mayor velocidad de entrega. A continuación, un ingeniero de la empresa te explica con más detalles. ¿Qué tal, estimados? Bienvenidos una vez más a uno de los videos de BC Master. Les saluda el ingeniero Tomás Montenegro y hoy vamos a hacer un breve ejemplo con el software BC Master de la empresa Veit-Christoph, ¿sí? Podemos definir al programa BC Master como un procesador matemático que nos permitirá a nosotros poder crear memorias de cálculo inteligentes, es decir, memorias de cálculo reutilizables para que ustedes la puedan redactar una sola vez y después utilizarlas todas las veces que quieran modificando las variables, ¿sí? Visiten en nuestra página bcmaster-latam.com.ar y para nuestros usuarios, por supuesto, van a poder descargar muchísimos tutoriales cortos que les permitirán poder mostrar todas las herramientas del programa y donde dice productos todas las memorias de cálculo que nosotros hacemos semana tras semana para que ustedes puedan utilizarlas todas las veces que quieran, ¿sí? Bueno, visiten la página para que se saquen un poquito más de información de lo que es este programa y bueno, puedan utilizarlo sin ningún tipo de inconveniente. Bien. Bueno, vamos a empezar sin más preámbulo, vamos a hacer un ejercicio rápido para que ustedes vean la herramienta. Rápidamente, esto que ustedes están viendo en pantalla es el programa, es BC Master, y que nos va a permitir a nosotros poder redactar cualquier tipo de memoria reutilizable. En este caso vamos a hacer un ejemplo sencillo, rápido, para que ustedes vean la dinámica y de esa manera después poder, por ejemplo, enlazar con otros programas, como si fuese el AutoCAD o programas de cálculo o PDFs, por ejemplo, que nosotros tengamos y unirlos todo en un mismo entorno, ¿sí? Entonces de esa manera lo que vamos a hacer, fíjense, vamos a hacer el cálculo de una viga simplemente apoyada. Sé que para muchos profesionales, bueno, es un ejemplo muy sencillo, pero este ejercicio es simplemente para que ustedes vean la dinámica. ¿Ven? Estamos trabajando como si fuese un programa de texto, como si fuese un programa de Word, y de esa manera vamos a poder, por ejemplo, empezar a redactar la memoria. Generalmente, nosotros antes de presentar una memoria lo que hacemos es insertar lo que conocemos nosotros como un esquema estructural para saber más o menos de qué estamos hablando, y para eso nos podemos valer como el programa AutoCAD o cualquier programa de dibujo que ustedes imaginen. Esto que ustedes están viendo son un montón de bocetos, ¿sí?, que hemos creado para todas las memorias de cálculos que vamos haciendo, y nosotros vamos a trabajar en este caso con este esquema en la que ustedes simplemente dentro de AutoCAD, cuando ponen Control P o archivo imprimir, ¿sí?, van a encontrar la impresora BC Master inteligente T2W Interface. Simplemente seleccionamos la ventana, ¿está bien?, de esta manera, y nos va a permitir tomar desde el programa de AutoCAD o del programa que ustedes imaginen cualquier porción de nuestro dibujo. De esa manera, con un formato vectorial, nosotros no perdemos calidad de imagen. Entonces, cuando le damos a aceptar, nosotros lo que vamos a tener, se nos va a abrir esta famosa impresora digital, ¿sí? Esta impresora digital nos va a permitir ajustar el dibujo, y lo más interesante de esto es que nos va a permitir no solamente enviarlo como si fuese un archivo de imagen, sino enviarlo, si ustedes se fijan acá, como archivo vectorial. De esa manera no vamos a tener pérdida en la calidad de imagen, ¿sí? Ahí está, creamos, entonces, fíjense, acá ya tenemos la imagen y por supuesto ya se imaginan que como cualquier procesador o archivo de texto, ¿sí?, nosotros nos permite, por ejemplo, modificar acá la posición, si lo queremos agrandar, si lo queremos achicar, si lo queremos poner centrados y demás, ¿sí? BC Master ha sido creado para también trabajar mucho con la parte visual, con propiedades de alineación, de formatos y demás. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a empezar a trabajar con un texto común, que van a ser los datos generales, por ejemplo, porque toda memoria empieza con datos generales, el cual yo rápidamente con funciones del software, que esto se los mostramos en los tutoriales, puedo poner que es un título principal, puedo insertar algún tipo de viñeta para que ustedes trabajen. Esto es lo que nosotros conocemos como título, ¿sí?, o texto simple.
El otro tipo de texto que nosotros tenemos que aprender es ya la línea de cálculo en la que nosotros vamos a empezar a trabajar con variables, ¿sí? Entonces, una variable se compone de 3 parámetros. El texto, la letra o el símbolo, el signo igual y el resultado. Entonces, yo por ejemplo vamos a escribir ancho de la sección transversal, por ejemplo, que vamos a poner acá. Esto es simplemente secundario, no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es el texto que esté antes del signo igual. Por ejemplo, la letra B, el signo igual, y vamos a ponerle 250. Cuando yo le doy Alt Enter o directamente aplico esta herramienta para poder calcular, ¿sí?, automáticamente yo le voy a asignar las unidades aquí, que vamos a ponerle milímetros por ejemplo, y le sacamos los decimales. Le pongo cualquiera de estas son propiedades para que de esa manera nosotros podamos asignar, por ejemplo, lo que dice variable y ajustar todo lo que es la sintaxis de la ecuación a diferentes espacios. Entonces ya tenemos nuestra primera variable creada, ¿sí? Entonces vamos a generar acá rápidamente nuestra segunda variable, alto de la sección. Fíjense que mientras voy redactando, esto está en un texto que está en azul. ¿Qué significa eso? Que no lo puedo editar tan fácil como el texto que está en negrita. ¿Por qué? Porque esto ya es una variable, esto es una línea del cálculo. El programa lo que está haciendo es computar y procesar todas estas para que después, cuando yo necesite calcular algo con esa variable, lógicamente cuando la modifique este resultado se me va a modificar, ¿sí? Vamos con la tercera variable, longitud de la viga, supongamos de la barra, longitud de barra. Le vamos a llamar L, que en este caso va a tener 7. 7 que cuando yo le doy Alt Enter son 7 metros. ¿Ven? Vamos a poner rápido. Y finalmente vamos a poner el peso específico del concreto, por ejemplo. Entonces, de esa manera, ¿yo qué hago? Trabajo en este caso con el signo, con el símbolo, con el carácter especial o con alguna mayúscula o carácter griego, en este caso gamma, ¿sí? Le ponemos que esto es igual a ¿cuánto? A 24,52. ¿Por qué tan específico? Porque después vamos a trabajar con el programa de RFEM, ¿sí?, y vamos a tratar de englobar las mismas memorias para que el momento nos quede parecido. Entonces, de esa manera, yo acá le digo que en todas las unidades que ustedes le van a poder editar y van a poder agregar o borrar las unidades que ustedes quieran, vamos a decir que en este caso son kilonewton por metro cúbico. El proceso ya siempre es exactamente el mismo. Bien, entonces desde acá yo ahora paso a otro texto común, por ejemplo lo que son las cargas, ¿sí? Como si fuese un programa de Word, fíjense que yo puedo adoptar el formato. Puedo decirle que es un título principal para que me aparezca este botoncito que me permite a mí minimizar todo lo que sería un artículo. Y finalmente empiezo a trabajar con mis variables. Ahora vamos a crear mi primera variable dependiente, es decir, la carga, por ejemplo, debida al peso propio. ¿Cuál sería la variable dependiente? Que depende de las otras para poder crearse. Pero siempre es lo mismo. Entonces yo ahora ¿qué hago? Es Q sub L, ¿sí?, PP. Es decir, carga subíndice lineal del peso propio o superíndice, como si yo pusiera el cuadrado al cubo de una potencia. ¿Bien? Entonces en este caso le vamos a decir que es igual a ¿quién? Podría abrir paréntesis acá y ya se imaginan ustedes, B por H por gamma. En este caso, yo ahí lo puedo dividir por 1000. El programa tiene igual una formulita para poder leer unidades. Yo lo voy a hacer un poco más manual en este caso. Pero puedo trabajar con lo que se llama gráfico de fórmulas. El gráfico de fórmulas tiene dos objetivos. El primer objetivo es que yo no tenga que estar abriendo paréntesis, paréntesis, paréntesis y entonces poder llegar a equivocaciones. Y el segundo objetivo es que sea mucho más visual para la memoria. ¿Por qué? Porque tengo raíz cuadrada o raíz a la potencia que yo quiera, ¿sí? Tengo fracciones. Entonces de esa manera me queda mucho más linda la ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo puedo plantear, por ejemplo, gamma, en este caso, lo multiplico por ¿quién? Por la relación entre B dividido 1000 para llevarlo en este caso a metros. Repito, después ustedes tienen una formulita para tener en cuenta la lectura de unidades. Yo lo hago así para que se entienda justamente la idea. Y si la sintaxis está bien creada y no tiene ningún error, entonces simplemente con Alt Enter se nos abre esta ventana y nos dice que la variable ha sido creada correctamente. Simplemente que ahora lo que tengo que hacer es trabajar con las unidades, ¿sí? Kilonewton por metro, le doy OK y ya fíjense que tengo mi primera variable dependiente
con 3,37 kN por metro. Vamos un poquito más rápido. Puedo seleccionar Control C, Control V, carga debida. Vamos a poner acá cargas permanentes. En este caso no lo vamos a tomar como una dependiente, sino que directamente le pongo el valor. Le vamos a poner que es igual a 2. 2 que Alt Enter, kN por metro. ¿Sí? Y una vez más, perdón, acá me olvidé, fíjense, ahí utilizamos para poder editar. Para poder editar, como yo no es un texto común, tengo que volver a calcular la fórmula, ¿sí? Entonces se me pone en rojo. ¿Ven? Y finalmente, cargas debidas a sobrecarga, en este caso, ahí sí editamos la variable SC. Y finalmente le pongo 5. ¿5 qué? Kilonewton por metro. ¿Se dieron cuenta? Entonces de esa manera yo puedo editar fácilmente apretando Alt Enter o apretando nuevamente la herramienta calcular línea. ¿Sí? Si ustedes quieren modificar acá la variable, simplemente le dan doble clic y le ponen 7, por ejemplo. O le ponen 5 como teníamos antes. Ya vamos a ver un proceso para poder modificar las variables de forma mucho más rápida. ¿Bien? Seguimos un poquito más y ya empezamos a trabajar lo que son el cálculo de solicitaciones. ¿Sí? Entonces acá podemos poner solicitaciones, o le podríamos llamar en este caso los elementos mecánicos o esfuerzos, como le quieran decir. Y hacemos lo mismo. Fíjense, me paro acá, formato, le digo que es un título principal. Esto es simplemente una cuestión visual, no es necesario que ustedes hagan esto para que las memorias, fíjense que les va quedando mucho más lindas, ¿sí? Entonces acá ¿qué me queda? Bueno, ¿cuál sería la carga lineal última que yo tengo que trabajar? La vamos a llamar Q sub U, ¿sí? Carga última, o QLU podríamos ponerle. ¿Y cuál va a ser la fórmula total? Bueno, si yo necesito trabajar, supongamos, con los códigos norteamericanos respecto de lo que sería el 1,2 de las cargas permanentes más el 1,6 de la sobrecarga de uso, entonces directamente yo puedo hacer acá, fíjense, carga lineal última. ¿Y qué voy a hacer? Voy a multiplicar, también lo podría haber hecho con el gráfico de fórmulas, pero quiero que vean la redacción. 1,2, obviamente estamos multiplicando linealmente, ¿sí? 1,2, lo que sería Q sub LPP, ¿ven? Más Q sub LCP, se dan cuenta, estoy multiplicando las cargas permanentes, y todo esto por 1,6 de ¿quién? De la carga SC. Si la sintaxis la tienen de vuelta correctamente, cuando ustedes le dan Alt Enter no les debería dar ningún problema, entonces finalmente obtienen esto, ¿sí? Entonces acá rápidamente van a poner kilonewton por metro, le van a dar a aceptar y ya lo tenemos. ¿Se dan cuenta? Recuerden que ustedes pueden ir cambiando, por supuesto, todas las alineaciones, el texto, ¿sí? Pueden cambiar los formatos, el párrafo y demás. Bueno, para terminar justamente con esta idea, ¿qué hacemos? Vamos a calcular el momento último. Entonces, el momento último de diseño, en este caso, lo vamos a llamar MU. La coma que yo pongo es simplemente por una cuestión de orden, no es necesario. Lo único necesario es que pongan ustedes una letra o un símbolo o palabra antes del signo igual. Y ahora viene de vuelta la fórmula. Para eso utilizamos el gráfico de fórmula. Y acá la mayoría que es profesional dedicado a la ingeniería o a la arquitectura, ya se imagina que vamos a poner en este caso Q por L cuadrado sobre 8, ¿verdad? Entonces abro lo que sería mi gráfico de fórmulas, mi fracción en este caso, Q sub U, ¿sí? Por L, con control E hacen el cuadrado, por eso yo utilizo comandos rápidos de teclado para que ustedes vean lo fácil que se puede redactar. Dividido sobre 8 ya lo tengo, entonces Alt Enter una vez más, le digo que en este caso la unidad es kilonewton por metro, ok, y finalmente tengo el valor de 88,44, ¿sí? Para no hacerla tan aburrida, digamos, esta charla, les voy a mostrar cuál es el objetivo también que ustedes van a poder contar cuando obtengan lo que es BC Master, ¿sí? Más allá de hacer esto, y todavía nos falta trabajar un poquito más con lo que es base de datos, ustedes van a tener la posibilidad para ¿qué? Para descargar, como les mostraba en la página web, un montón de memorias de cálculo generadas por nosotros, ¿sí? Cuando ustedes instalan el software, tienen muchísimas memorias, algunas están en otro idioma, por ejemplo, como los códigos norteamericanos, ¿sí? Cada una de estas es una memoria, las cuales nosotros también vamos traduciendo, y entonces van a poder utilizar todas estas que están acá. Simplemente, ¿qué hacen? La insertan con esta flecha
les va a preguntar el programa las variables independientes, ustedes le cambian rápidamente los valores, como se los voy a mostrar en un ratito, y tienen ya la memoria lista para imprimir, ¿se dan cuenta? Y nosotros, como BC Master Latam, ¿sí?, hemos generado, miren la cantidad de memoria de cálculo que ustedes van a poder descargar pura y exclusivamente gratuita para nuestros usuarios, ¿sí? Y de esa manera simplemente, por ejemplo, seleccionan lo que es la zapata. Fíjense que es una memoria un poco bastante más compleja que la acabamos de hacer, ¿eh? Y entonces fíjense que van a tener todo el procedimiento de diseño, de verificación al corte, de verificación al punzonado, de diseño y determinación de armaduras o de refuerzos en cada una de las direcciones, y finalmente un resumen de cálculo de lo que obtuvimos. Entonces, qué lindo sería que yo inserte esa zapata y en función de mi estructura, yo tengo que una zapata más grande, más chica, con otros tipos de varilla y demás, automáticamente puedo seleccionar todo. ¿Bien? Entonces, de esta manera, para que ustedes vean, digamos, la vinculación que yo puedo tener con otros programas, esta memoria de cálculo ustedes automáticamente, ¿qué hacen? Archivo, imprimir, ¿sí? Y la imprimen en un PDF y la guardan directamente sobre su modelo. Pero antes de eso, lo que vamos a hacer es trabajar con una base de datos, porque me parece una herramienta fundamental que nosotros sepamos qué es una base de datos. Una base de datos es una tabla, ¿sí? Ustedes saben que el programa tiene la posibilidad de que ustedes agreguen todas las bases de datos que quieran. Ya el software tiene las suyas. Por ejemplo, una base de datos, la más básica que pueda haber, yo siempre se las muestro, por ejemplo, y es la velocidad básica del viento. Cuando ustedes tienen que calcular la carga de viento, una de las principales parámetros, digamos, es la velocidad básica de viento. En este caso estamos trabajando con la norma argentina, y yo tengo acá en una tabla cada una de las ciudades más importantes que me da la norma con su respectiva velocidad, ¿sí? Entonces, esto es una base de datos en la que el programa me va a permitir rápidamente referir a esta base, entonces sin que yo tenga que buscar siempre la normativa, yo ya la tengo creada. ¿Me siguen con esto? Entonces, de esta manera, yo voy a buscar, por ejemplo, la base de datos para lo que es los refuerzos. Entonces, yo voy acá, voy a buscar ACI, en este caso, var-bajo en milímetros, ¿sí? Acá ustedes van a ver la primera columna, que es la nomenclatura, ¿sí? La segunda, que es el diámetro nominal, en este caso de la barra, y la tercera, que es la sección en centímetros cuadrados que yo tengo, ¿sí? Entonces, si yo minimizo, esa barra la encontramos, como nosotros la hemos creado, la encontramos dentro de lo que es la carpeta ACI, y la tabla se llama var-bajo en milímetros. Entonces, de esa manera, ¿qué quiero hacer? Supongamos que yo seguí un poquito más el cálculo, determiné la posición del eje neutro, la capa de compresión, ¿sí?, el bloque de compresión, las fuerzas, el momento interno, y finalmente lo que yo obtengo sería el refuerzo necesario, ¿no? El refuerzo necesario de tracción, supongamos, refuerzo necesario en este caso, que le vamos a llamar A sub SN. ¿Está bien? Refuerzo necesario A sub SN, ¿sí? Que por cálculo nos dio, no sé, 5 centímetros cuadrados. Entonces yo le doy Alt Enter, busco acá nuevamente, fíjense que es siempre lo mismo, 5 centímetros cuadrados. Y ahora bien, ¿qué voy a hacer ahora? Necesito saber cómo yo puedo solventar estos 5 centímetros, con qué varilla y con qué cantidad. Entonces, ¿qué le voy a pedir al programa? Que me devuelva o que me busque la lista que yo tengo acá de varillas disponibles, que me busque todas estas varillas disponibles para que yo después pueda saber cuáles son los centímetros cuadrados que cada una de ellas presenta, ¿sí? Entonces, ¿qué hago finalmente? Fíjense esto. Voy a decir que la variable se llama refuerzo. Voy a poner V de varilla o V larga de barra. Podríamos poner acá en la Argentina, le llamamos barra, ¿sí? Vamos a poner varilla. Y voy a utilizar una fórmula para poder entrar a esa base de datos. La fórmula es CEL. Es muy simple. Fíjense. La sintaxis son dos términos. La primera es ubicar la base de datos. ¿Dónde estaba? ¿Se acuerdan? Carpeta ACI. ¿Y cómo se llamaba la tabla? var-bajo en milímetros, ¿sí? Cierro paréntesis, cierro comillas, punto y coma. Y yo necesito que el programa me devuelva ¿quién? Me devuelva la primera columna, que se llama var. Esto no es de varillas, lógicamente es de barras, ¿sí? Entonces le digo, devuélveme la columna var. Alt Enter, la sintaxis está perfecta y le doy OK. De esta manera, ¿qué me va a devolver el programa? Cuando yo le doy doble clic, ¿qué me va a devolver acá? Me está devolviendo, ¿ven?, toda la primera columna. Entonces ahora yo puedo elegir, por ejemplo, la varilla del 10.
Lo mismo para la gente de México, pueden poner número de barras, no hay ningún problema, o pueden trabajar en pulgadas sin ningún inconveniente. Entonces, de esa manera, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, saber, ¿sí?, cuántos centímetros cuadrados representa una varilla del 10. Entonces, puedo decir, bueno, ¿cuál es el área? Vamos a poner acá, área o sección de barra, área de varilla, por ejemplo. ¿Está bien? Vamos a poner acá, varilla, ahí está. Le vamos a llamar A sub S, ¿sí? Y van a ver que la base, la fórmula es muy parecida, es tab, ¿sí? Abro paréntesis, abro comillas, la primera parte es exactamente igual. Primero tengo que entrar a la base de datos, var-milímetro, ¿sí? Y necesito tres términos. El segundo es lo que siempre quiero que me devuelva el programa. En este caso me está devolviendo la columna var. Yo necesito que ahora me devuelva la columna sub S, que es el área de la barra. ¿Se me siguen con esto? A, S. Pero ¿cuál de todas esas me va a tener que devolver? Y únicamente con la que yo seleccioné. Entonces, me va a devolver un valor de la columna AS y ahora le doy la condición en la tercer término. Cuando la columna var de esa base de datos sea igual a ¿quién? A la variable b que yo elegí. ¿Me siguen? Entonces, de esa manera, si la variable b es phi del 10, va a venir acá el programa, va a encontrar cuál es igual al 10 y entonces automáticamente me va a devolver el correspondiente, en este caso, de la tabla. Entonces, si yo le doy Alt Enter y está todo correctamente generado, le pongo la unidad centímetros cuadrados, le doy OK y ya terminé de solucionar el problema. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Cantidad de varillas a utilizar. Le voy a llamar N, le doy igual y le ponemos en este caso que son 5. Yo sé que no va a verificar en este caso, entonces le doy Alt Enter, le saco las unidades y le saco los decimales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el área disponible? Área disponible, en este caso que le vamos a llamar A sub S, perdón, A sub SP, supongamos. Va a ser la multiplicación entre la cantidad de barras que yo tengo, ¿sí?, con el área de cada una de las varillas, A sub S. ¿Bien? Entonces, cuando yo le doy Alt Enter, volvemos a utilizar las unidades. Recuerden que esto lo hacen una única vez, no lo tienen que hacer nunca más, ¿sí? Le dan dos decimales, le doy OK. Y acá yo ya tengo los 395. Y finalmente, la última línea de cálculo que vamos a poner es la verificación, o es una condicional. Como es un procesador matemático, ustedes ya se imaginan que puedo utilizar fórmulas como sumatoria, puedo utilizar fórmulas, sentencias if, logarítmicas, trigonométricas, exponenciales, las que ustedes ya se imaginan, porque es un procesador. Entonces, ¿cuál es finalmente la verificación que yo tengo que hacer en este caso? Muy fácil, vamos a poner que en este caso, no sé, vamos a poner que la palabra sea verificación, ya sea la variable, entonces vamos a poner igual if. El mismo condicional que ustedes están acostumbrados a hacer. Si la área disponible, que es A sub SP, es mayor o igual, utilizando los comandos de caracteres especiales, ¿sí?, ¿a quién? A A sub SN, punto y coma, ¿sí?, a la armadura necesaria, le vamos a decir verifica, punto y coma no verifica. O poner más armado, por ejemplo. Yo en este caso le pongo verifica o no verifica. De vuelta, si la sintaxis está ok, ya terminamos nuestra memoria de cálculo. Entonces acá es muy simple. Digo, bueno, esto no me verifica. ¿Qué tendría que hacer? O cambio el diámetro o cambio las cantidades. No tengo muchas opciones. Entonces digo, bueno, cambiamos el diámetro por una varilla número 4, o sea, phi del 12, 5 centímetros, 5,65, verifica, ¿sí? O si no, digo, bueno, trabajamos con la varilla del 10, pero con 7, perdón. Entonces ahí me dice que 5,53 es mayor a 5, verifica. ¿Se entiende la idea? Entonces acá yo ya puedo guardar, por ejemplo, me voy al escritorio, vamos a poner ejemplo, ya lo vamos a trabajar, en este caso para utilizarlo, después para descargar, para plotear mi PDF, pero antes les quiero mostrar algo muy interesante. En RFEM, con esto ya terminamos, en RFEM yo tengo la misma viga, y la cual ya generé un informe, esto para no hacerlo lógicamente y no perder tiempo. Entonces, puedo abrir el informe que he generado sobre una viga simplemente apoyada también, para de esa manera llevar, como lo hicimos al principio con respecto a AutoCAD, llevar un informe que ustedes tengan en un programa
de cálculo cualquiera, o en un PDF que ya quieran, por ejemplo, a una normativa, lo que deseen. Entonces simplemente con poner, fíjense esto, archivo, imprimir, ¿sí? Van a buscar la impresora T2W Interface. Esto no necesariamente es porque tienen ustedes el software RFM, lo pueden hacer con un mismo PDF, con un Word, con un Excel, ¿sí? Pueden utilizar la impresora la T2W Interface, le dan a aceptar, ¿sí? Les va a mostrar acá la impresora. Acá lo van a ver. Lo que pasa es que tenemos 18 páginas, así que hay que darle un segundo de tiempo. Esto es lo que teníamos antes, esto lo vamos a cerrar. Vamos a ver por acá. Ahí está, ahí se nos abrió finalmente lo que sería nuestro informe de lo que es el programa RFM, ¿sí? Acá ajustamos exactamente lo mismo que teníamos antes. Fíjense que dentro de RFM yo puse acá el ejemplo de BC Master, el logo de la empresa Global, ¿sí? Pero tenemos absolutamente todas las páginas. Entonces de esa manera, de vuelta, puedo poner el formato vectorial, y lo único que tengo que hacer acá es exportar todas las páginas en este caso. Entonces lo que va a hacer el programa, todas esas 18 páginas me las va a llevar directamente a donde nosotros terminamos la memoria de cálculo. Entonces le vamos a poner posición final, supongamos. ¿Ven? Ahí está haciendo lo que es la exportación. Repito, lo pueden hacer para cualquier tipo de programa. Y en este caso, ustedes lo que van a tener es la memoria que acabamos de hacer con la memoria sacada por RFM. Entonces ahora lo que nos queda, ¿qué es? Archivo, imprimir, BC Master PDF, en este caso le vamos a dar OK, ¿sí? Ahí está ploteando las 18, 19 páginas, no, son 16, 17 en este caso, ¿sí? Y fíjense, nos va a decir dónde la queremos guardar. Bueno, vamos a poner en el escritorio, acá nos va a pedir, vamos a poner ploteo, dentro del escritorio, por ejemplo, le vamos a dar a aceptar, y finalmente lo que vamos a tener ahora es la posibilidad, en este caso, ahí tenemos la memoria, de abrirlo, ¿sí? Ahí, como teníamos minimizada, vamos a poner ploteo, y fíjense, tenemos la memoria de cálculo terminada. Entonces, ver presentación de 2 páginas, automáticamente tenemos todo lo que hicimos hasta acá, ¿eh? Todo con un formato muy lindo, muy interesante, para que cualquiera de los que ustedes, digamos, puedan redactar, cualquiera lo pueda entender. Esta es la ventaja de tener BC Master, porque como trabaja por líneas de cálculos, yo sé que es muy importante lo que tenga más arriba respecto a lo más abajo. Entonces cualquiera que lea esta memoria puede entender, digamos, cuál es el proceso. Por ahí en programas como un Excel y demás hace muy complicado, porque siempre lo que decimos es el archivo de Excel los entiende quien lo generó, ¿no? En este caso está lista la memoria para imprimir y para llevarla a cualquier cliente, ¿sí? Así que bueno, estimados, espero les haya gustado este video que hemos generado. Hay mucha más información que no hemos visto hasta acá. Por ejemplo, cómo poder cambiar rápidamente las variables. Yo selecciono todo esto, ¿sí? Vamos a seleccionar todo en nuestra primera hoja. Le doy botón derecho, asistente de entrada de datos, ¿sí? Y fíjense que automáticamente me va a preguntar de todo lo que hicimos cuáles son las variables independientes. Entonces si yo ahora le cambio, por ejemplo, B a 300, H a 700 y L a 10 metros, por ejemplo, acá fíjense que ustedes pueden cambiar el diámetro de la varilla que tienen seleccionadas y demás, le dan OK y automáticamente se cambian. Por lo tanto el momento pasó de 88 a 207. Lógicamente vamos a tener una nueva cantidad de centímetros cuadrados, nueva cantidad de varillas y demás, ¿sí? Todo listo para que ustedes puedan imprimirlo sin problemas. Así que, por último, como les decía en su momento, a todas esas memorias de cálculo que ustedes la van a poder reutilizar, porque eso lo guardan, ¿sí? Nosotros les enseñamos dónde, la guardan, la abren, esa memoria, y automáticamente les va a pedir que modifiquen los parámetros. Entonces, de esa manera van a tener dentro de todos los que son los productos la posibilidad de descargar de manera gratuita, porque para usuarios estos valores son totalmente gratuitos, todas las memorias de cálculo de acero, de hormigón, de madera, de mampostería, ¿sí? De cargas, para que puedan trabajarlo sin problema.
Así que bueno, estimados, los dejo con esta imagen. Espero les haya gustado. Cualquier duda, como ya saben, nos pueden encontrar dentro de nuestra página web y preguntarnos los que necesiten. Tengan ustedes muy buenos días. Hasta la próxima. BC Master, una herramienta para hacer tus propias memorias o editar todas las que ya te entregamos terminadas. Eficiencia, velocidad, minimizar errores, entregar documentación con una estética constante a tus clientes. Tu cliente verá seguridad, eficiencia, eficacia, estética y técnica uniforme de tus entregas.